Saludos a todos, bienvenido hoy a un programa más, un episodio más de Procesado con Emilio. Hoy tenemos un gran invitado, una persona que se ha superado a sí misma. Él es productor de teatro, cineasta, una persona que se ha estudiado mucho en la Universidad de Nebrija, Madrid, España, haciendo una carrera técnica en teatro y arte y también en Cuba. En Cuba estudió cine en la Escuela Internacional y Televisión de Cuba y hoy en día se dedica al teatro, al cine y a productor de su programa, su proyecto personal One to One de Interview. Él es Ismael Almonte, lo tenemos hoy por acá, una celebridad de nuestra República Dominicana, un muchacho joven con mucho deseo de salir adelante, mucho entusiasmo, una vibra muy buena en todo lo que ha emprendido. Y hoy vamos a conocer muchísimo de él. Abraham, ¿cómo te sientes hoy? Ismael, Ismael, pero me pasa Ismael mucho. Abraham, estoy en la Biblia. Me ha pasado, En la Biblia. me pasa mucho. Contentísimo, Emilio, de estar aquí, de estar en este proyecto tan bonito. Muchas gracias por la invitación. Gracias, gracias. Cuéntanos de ti. ¿Quién era Ismael antes de ya dar ese salto profesional de convertirse en un productor, en un cineasta? Bueno, es que realmente yo nací siendo artista. Yo pasé diferentes áreas, haciendo transiciones a nivel que iba creciendo e iba madurando, pero yo desde que comencé los medios, o sea, yo comencé teniendo 13 años. Entonces, mucho antes también, pequeño, ya venía haciendo cositas también de los típicos programas infantiles. Y cuando yo lo que comienzo a medida que voy creciendo, es a cambiar de área. Comienzo en la televisión, luego doy el paso al teatro, luego al cine, a la par haciendo trabajando en producción de eventos. O sea que yo desde que nací con esa vena. Yo no tuve que un antes y un después porque yo siempre he sido esto. Ok, o sea que desde muy niño tú identificaste que la actuación, el cine, el arte, ese era tu escenario. Bueno, quizás desde que comencé a tener conciencia realmente. Porque quizás cuando tenía quizás 5 o 6 años, 7, yo decía que iba a estudiar ingeniería en sistema. Ok, Eso era lo que en ese momento. A medida que fui tomando conciencia y tener acercamiento con el arte, es que entiendo y comienzo a elegir este camino. A medida que las cosas que uno iba haciendo en el colegio, las cosas que uno hacía en la iglesia también pequeño, y eso es lo que te va como forjando y uno va como teniendo reconocimiento de las cosas que uno quiere hacer. Pero la verdad es que yo desde el colegio sí tenía muy claro que iba a ser artista. Incluso creo que por eso era que siempre me gustaba el protagonismo, siempre me gustaba estar conduciendo los eventos del colegio, estar en las actividades, siempre yo era el cabecilla de todo, la figura pública. literal, o sea, totalmente. Qué bien. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo tú creciste? A ver. Bueno, lo que pasa es como que mi infancia, cuando pienso en mi infancia, yo la verdad, como que la tengo que dividir como por etapas, por decirlo así. Pero la realidad es que yo como que hay mucha gente que se acuerda de muchas cosas de su infancia. Yo como que puedo recordar cosas puntuales. De lo que recuerdo, sí, cuando ya era como más o menos 8 años, me recuerdo ser un niño muy alegre. Y me recuerdo jugando con mis amigos de los vecinitos del barrio. Recuerdo verme llegando del colegio, comer, hacer la tarea para luego salir ¿En qué sector te yo nací en San Cristóbal. Ok. Vivía en una residencial allí y, y entonces cuando yo comienzo como a crecer, siempre me acuerdo de mi infancia, siempre con mis amigos, con Simón, con Edison, con Gregory, con Javier, jugando a la pata del jarro, montando bicicleta, jugando en escondidos, llegando tarde a la La casa. infancia de todos Sí, yo nosotros. tuve, tomando como la infancia como tal, tuve una infancia muy bonita, la verdad. Yo como que incluso como hace 2 meses estaba recordando porque de esos amigos ya no los conservo o quizá ya muy raro encontrarme con ellos porque obviamente uno creció y cada quien se mudó y lo típico del barrio. Y, y yo decía, wow, que yo recordaba ese momento y me lo recuerdo con mucho cariño y con mucha gratitud porque de verdad tuve una infancia muy bonita.
Tuve una infancia como que la realidad, como que nosotros no crecimos con un apego a las redes sociales, ni a una computadora, ni al móvil. Nuestro deseo siempre era estar pasillando, Jugando. jugando, ¿no? Estar maratoneando por el barrio, y eso de verdad que es muy Con bonito. quién creciste? ¿Quién te crió? Bueno, o sea, yo crecí primero con mi mamá, Ok, y luego mi madre fallece, y luego mi hermana y yo nos crecimos solos. ok. Una única hermana. Sí, una única hermana. Ok, de padre y madre. Ajá, sí, claro. Bien. Y ya luego, o sea, tu madre fallece, tú siendo todavía un menor de edad. Sí, claro. Mi hermana y yo éramos menores los dos. Sí, sí, sí. ¿Cómo esa transición la manejaron ustedes para, verdad, fallecimiento de tu Ujú. madre? Quedan dos menores de edad solo, quedaron con algún familiar directo de tu madre o Solos. padre Solos. No solos. vivíamos solos. Eran dos menores en una casa solo. Wow. Y ahora tú sabes que obviamente a medida que uno va creciendo, uno va teniendo una mayor conciencia y uno mira para atrás y uno dice, ahora yo entiendo la magnitud de lo que significaba eso. Porque simplemente en ese tiempo éramos dos niños sobreviviendo a su realidad y cada uno lográndolo como puede y cada y echando para adelante y tratando de estudiar y tener la responsabilidad de una casa. Ustedes continuaron sus Sí, estudios, sí. pero en una institución No, pública, privada, privada. privada. Siempre tuvimos Se privada. trabajaban para costearse esos estudios dos niños solos, dos hermanos No, solos. o sea, en el caso o sea, del colegio, nosotros siempre fuimos excelencia académica. Ok, O sea, yo toda la vida, mi hermana también. Entonces, como que ser meritorio, sí, a tener ese ya, suceso, obviamente, ya el colegio no lo apadrinó. asumió muy bien. Sí, Wow, qué bueno. en ¿Qué ese, colegio fue ese? el colegio Bautista. Bautista. Ujú. Entonces, ya, pero eso era como una parte, tú sabes, de lo que es crecer. Porque Sí, obviamente, gracias a nosotros pudimos mantenernos y estudiar, y ambos hoy en día ser profesionales. Pero lo que te decía, como que ahora yo lo pienso en frío, como uno dice, y tú decir, bueno, dos menores en una casa solo, o sea, sobreviviendo, sin tener un guía, sin tener que si peleaban, alguien que los dividiera, porque era esa como que tú, orientación, totalmente, formación que requiere la totalmente, adolescencia, que en la adolescencia uno piensa muchas uf, cosas y ve muchas cosas y hay que tener evidentemente un guía que te diga esto sí, esto no, o mira, las cosas son así, son... vital, eso es vital. Y creo que, o sea, el poco tiempo que nuestra madre quizá nos pudo educar, creo que fue más que suficiente. Ella nos preparó para la vida. ¿A qué edad tú tenías cuando Yo tu madre tenía partió? como 14 años, 13, 14 años. Ok, Mi hermana también tenía como 15 o 16, o sea que tampoco era de que la más adulta. Y ella creo que nuestra madre nos preparó porque el hecho de que yo era muy independiente de pequeño, yo aprendí a hacer muchas cosas solo, mi hermana por igual también. No teníamos como esa dependencia, aunque obviamente el vacío de tus padres siempre se va a sentir, porque es el vacío más grande que tú puedes tener en tu vida. Pero como lo poco que nos enseñó fue como suficiente para construir el camino que fuimos construyendo, porque tuvimos mucha conciencia y yo siempre le he dicho, no teníamos una fuerza mayor que nos estaba cuidando realmente. Y no era ningún evidentemente. familiar, o sea, nosotros teníamos familia, pero no es que no tuvimos un familiar que sentó con nosotros, nos dijo, mira, no, ustedes van a vivir conmigo, ustedes van a hacer esto, o que nos llamaba todos los días preguntándonos no, no era ese nivel de intensidad familiar. Quizás porque de muy temprana edad teníamos un cierto nivel de madurez que era fácil de proyectar, pero eran niños, sea como sea. Claro. Niño en ¿Te, cualquier parámetro que tú lo te pongas. sentiste alguna vez tan desorientado, deprimido en esa niñez o adolescencia, ¿verdad? Con una ausencia de tus padres. ¿Hasta qué punto esta ausencia de ambos en tu adolescencia tú crees que te afectó o te afectaba en algún momento u otro, que te daban a pensar algunas cosas, pensamientos quizás depresivos, si tuviste algún pensamiento malestar, digamos, no tengo a mis padres, me siento Ujú, tan mal, tan claro. vacío, no hago nada en este mundo. ¿Tú llegaste a considerar todas esas cosas, la ansiedad, ¿verdad?, de no tener a tus padres? De una manera u otra, sí. O sea, el pensamiento de tú crecer, obviamente, vivir un duelo que tú no sabes que es un duelo, tú tienes que seguir con tu vida porque no había un plan B. Era como que o en ese momento nuestra mentalidad era que nuestro plan A era echar para adelante. O sea, yo no vi como un plan B o C, hacer cosas indebidas o tener un pensamiento fuera de. Yo siempre, como que incluso yo tuve como un duelo tardío porque mi madre muere y yo lo que pienso es en trabajar y echar para adelante. O sea, como que mi Okay. mentalidad fue porque también eso fue lo que vi de ella En ella, siempre, ¿a qué se claro. dedicaba ella?
Ella trabajaba, bueno, ella era secretaria de dos médicos en su momento. Bien. Y esa actitud y labor de ella de trabajar y criarlo a ustedes, ¿verdad? Como hermano, de alguna forma u otra impactó en ti, como en seguir ese mismo patrón Claro. de Es que trabajadora, dedicada. sí, y que eso fue lo que yo siempre vi. Tú sabes que lo que te digo, ahora que uno va creciendo, uno toma conciencia, y lo hablaba incluso hace una semana con una amiga, cuando hacía repaso de algunas cosas mirando atrás, eso fue lo que yo siempre vi. Yo siempre vi a mi madre trabajando, mi madre también era madre soltera. Tú sabes, entonces ella tuvo que crecer siendo la cabeza de un hogar también. Y ella le tocó trabajar, porque tenía que echar a sus dos hijos hacia adelante. Y eso fue lo que yo siempre vi. Mi mamá tenía dos trabajos, uno en la mañana, uno en la tarde, no podía dejarnos solos, ni nos llevaba con ella al trabajo, por ejemplo. Entonces, ese tipo de ejemplos son vitales y lo que forja también, porque yo creo que la mayor enseñanza o mayor ejemplo que uno le puede dar a un joven o a un niño es con tu accionar. Claro, un padre. Y eso, por eso como que, Los hijos son los ejemplos del sí, padre. y eso, a yo crecer con eso, ver una madre luchadora, tan trabajadora, yo crecí con ese chip de que había que trabajar para echar para adelante. Entonces, a raíz de esa ausencia, nosotros mantuvimos ese chip, tratando de hacer lo más correcto posible o autoorientándonos, por decirlo así, porque realmente, lo que tú decías anteriormente, uno no tenía un guía, una orientación, que sí nos faltó. Pero yo siempre ahí que compruebo algo que dice en la Biblia, que aunque tu padre y tu madre te dejares, con todo Dios te recogerá. Y yo me afirmé tanto en esa palabra porque yo cuando hago un repaso de todas las cosas que yo viví y que he vivido, y yo las cosas que me he expuesto quizás de muy temprana edad, yo digo, wow, es que Dios me ha guardado, Dios me ha cuidado, porque no hay una explicación humana de las cosas que yo he vivido y las cosas que he logrado a mi corta edad. Yo he hecho cosas profesionalmente, fuera de quizás del diarismo de la vida, que en la cabeza humana no caben. Por mi edad, quizás por el tiempo que tengo de trayectoria, y lo he logrado. Y entonces eso me confirma que hay alguna fuerza mayor que me ha sostenido a mi hermana también, y que nos ha permitido tener una visión de querer lograr cosas, que no nos limitamos simplemente a nuestra realidad. Y como te decía anteriormente, yo digo que cada quien tiene su historia y cada quien ve su historia más grande que el de los demás, y es normal. Por eso como que yo nunca elegí el papel de ser la víctima, teniendo todos los requisitos para hacerla, sino que yo elegí ser consecuente a lo que yo estaba viviendo. Es como que esto es lo que me tocó, pues con esto que yo voy a trabajar y voy a echar para adelante y lo voy a hacer, lo vamos a hacer, porque mi hermana también es un gran ejemplo. Muy bien. ¿Y cómo tú, la ausencia de tu padre, tu madre, ¿verdad? Que convivió Ujú. contigo hasta su fallecimiento, 13, 14 años, cómo ella manejó esa información de que tu padre falleció antes quizá de tu nacer, ¿cierto? ¿Cómo ella lo manejó contigo? ¿Cómo lo Ujú. asumiste tú? ¿Cómo te encontrabas tú en tu adolescencia ante la ausencia de tu padre? El día que yo tuve mi accidente, yo iba camino hacia la casa de mi primo. Yo levanté la bicicleta y me caí. Fui a donde Jeffrey y él me llevó a mi casa. Y yo lo vi que llegó el muchacho en una bicicleta con ella de mano. Y yo le dije, ¿qué te pasó? Y me dijo que me caí. Y mi reacción fue llamar al 911. Cuando Jeffrey llamó al 911, ellos vinieron y me montaron en la camilla. Después me trasladaron al hospital. Yo me siento satisfecho porque llegaron rápido para llegar aquí, que la distancia medio lejos. Llegaron rápido. Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911. Unidos, salvando vidas. Mi padre muere un mes antes de yo nacer. O sea que ya yo nací con ese chip de que ya él no estaba. O sea, ya no tuvo como que yo de que crecí sabía que yo no tenía un padre. Y obviamente en la adolescencia la figura paterna es vital realmente en los niños. Ambas figuras son importantes porque tanto como la madre como el padre aporta algo. Yo siempre he dicho que nunca esa frase de que ella fue madre y padre, eso no es real. No. O sea, el padre tiene una función y la madre tiene una función. A la madre que le toca obviamente echar para adelante como madre soltera, le toca un trabajo doble, tiene que dar la milla extra, y de verdad que es de aplaudir porque hay que ser muy montra para lograr eso, Sí. porque criar es muy difícil. Pero cada quien tiene una función. Y a medida que yo iba creciendo realmente, yo sentía esa ausencia, sentía esa falta de tener una figura masculina
que te orientara, que hay cosas que entre hombres es diferente también. Y que el padre tiene una función de guiar, o sea, guiar específicamente al varón. Y eso yo lo sentía. Y a veces te digo que la verdad, yo, como a crecer y nacer con eso, poca esperanza tenía de que eso se podía, o sea, de que podía aparecer en algún momento, o que fuera alguna película, o que fuera que ellos pelearon y se desapareció. Tú sabes, como que no tenía esa visión porque crecí con el chip de que él ya no estaba. Bien, ¿no? Y lo difícil que debió haber sido tu ver a los demás compañeros tuyos del colegio, quizás Muy, con sus padres, las actividades que hacían, ¿verdad? muy Para difícil. los niños, en algún momento tú decías, wow, no tengo el mío, ¿qué pasa? ¿Dónde está? Quizás tú cuestionaste eso que te dijo tu mamá. Totalmente. Fallecido. Y no, y sobre todo cuando en el Día del Padre, por ejemplo, que tú sabes que lo típico, las actividades del colegio, las actividades con los padres, yo obviamente no tenía eso, yo no tenía como alguien que fuera por mí. Eh, y aunque crecí como, obviamente, esa ausencia estaba y yo la sentía. Y como tú decías, ver esos ejemplos en el colegio también, como que te daba mucho más duro. Yo me acuerdo una vez que yo hasta lloré un Día del Padre, porque cada quien estaba hablando de su padre y yo no tenía nada de qué hablar. Lo que pasa es que a medida que uno va creciendo, obviamente, uno vive el duelo de manera diferente. Sí. Y ya, obviamente, ese dolor, porque uno aprende a vivir con eso, uno nunca lo supera, pero ya uno comienza uno habla desde otro lugar. Ya obviamente a mí quizás yo lo hablo con una tranquilidad, porque obviamente yo me he trabajado, yo me he procesado, yo he sanado muchas cosas y yo he tomado terapia, he aprendido a vivir mi ciclo del duelo, pero y por eso quizás lo puedo hablar con cierta tranquilidad, porque yo aprendí a vivir con eso. Claro. Aprendí a vivir con eso, y tanto con ambas ausencias he tenido que aprender, nunca superar, porque esto nunca se supera, pero sí uno aprende a aceptar la voluntad de Dios. ¿Y cómo tú entiendes que ha incidido esa cosa en tu vida de, bueno, me faltan mis padres? ¿Cómo ha incidido eso en tu vida de desarrollo profesional? ¿Cómo tú asimilas hoy esa ausencia desde esta posición de logro, de éxito, de formación por ti mismo, tanto tú y de tu hermana? ¿Cómo tú asimilas esa parte? Yo sé que yo lo que suelo pensar y creer que yo estaría muy orgullosos. Y solo como que cuando tengo mi recorrido y miro todo lo que he logrado, pienso que ellos están muy orgullosos de que nosotros elegimos el camino correcto, que nosotros nos pusimos del lado correcto de la historia. Y aunque me llenaría de ilusión poder quizá tener a mis padres en una premiere de una película, de una obra de teatro o visualizando mis proyectos, agradezco que esta es mi historia. O sea, yo nunca he buscado compararme y quizás a nivel profesional, eso desde hace ya 2 años para acá o 3 años, es que yo vine públicamente a tratar este tema. O sea, que lo pude a hablar y no lo hacía porque entendía que no era el momento, porque tampoco quisiera que esa fuera mi carta de presentación. No, pero abrirte ahí de alguna forma u otra te ha dado mucha respuesta, mucha claridad de todo, que quizás no la tuviste en aquel entonces. Sí, pero digo, en el marco profesional, tú sabes, que como que en el marco profesional, como que yo no le di cabida a mi vida personal. Me enfoqué en trabajar y que la gente conociera mi potencial como artista. Y entonces, no será mi carta de presentación hablar de lo personal. O sea, hay gente todavía que ni lo sabe esto. O sea, gente que me conoce cerca de mí. Quizás cuando vea esta entrevista se va a enterar ahora. Te lo digo porque te digo la verdad, yo nunca usé eso como mi carta de presentación. Después de 3 años, fue como ya más o menos, que entendía que tenía lo que quería, entendía que había logrado lo que quería profesionalmente, que ya la gente iba a entender que cuando yo hablo de esto es porque quiero motivar a los jóvenes, quiero motivar a la gente a mi alrededor, así como motivo a la gente muy cercana en mi grupo íntimo, que no era porque yo quería que esto fuera un tema que quisiera debatir siempre, sino que quería motivar. Porque ya yo no necesito hablar de esto para lograr X cosa o para que la gente entienda que tiene que coger lástima o pena por X razón, ¿no? O sea, ya a nivel profesional yo estoy muy bien establecido, por ejemplo. Y ahora yo te hablo desde este lugar y motivo a los jóvenes para mostrarles de que sí hay otro camino. Claro. Que a pesar de lo difícil que habrá sido tu historia o la situación, se puede. Y bastante difícil, porque obviamente porque si me pongo a hablarte de mi vida, voy a durar 3 horas aquí sentado, 4 horas, tú sabes. Pero
Fue muy difícil porque yo siempre digo a la gente, o sea, me tiene que visualizarse o tiene que imaginarse ver dos niños viviendo en una casa solo, ya. Ya es todo lo que conlleva eso, o sea, desde la alimentación, desde la orientación, desde el no saber manejar las emociones porque tú estás Incertidumbre creciendo. de que qué va a pasar. Estoy Muchísima solo en el incertidumbre. mundo. O sea, muchísima incertidumbre. O sea, mi hermano y yo sabíamos hasta comer una vez al día. ¿Tú entiendes? Entonces, cuando la gente, y yo, por ejemplo, cuando comencé también a trabajar, o sea, yo vivía en San Cristóbal, yo cogía guagua a San Cristóbal, Santo Domingo, yo cogía carrito público para venir a Santo Domingo, yo dejaba tardísimo, tarde de la noche a San Cristóbal, siendo un niño, y lo que estaba era trabajando. Eh, y ahora la gente quizá ve los logros que uno ha tenido y ve que uno quizá habla desde un privilegio. Yo siempre le digo, claro, un privilegio que yo no tuve, que tuve que construir. O sea, yo no sé lo que es crecer con privilegio. Yo no sé lo que es crecer en una casa que tú llegues y tú vas a encontrar la comida hecha, tú sabes. Yo crecí al revés con muchos vacíos y con muchas carencias. Y lo que quizá la gente ve hoy en día fue por lo que yo trabajé. Porque la gente dice, no, él fue a estudiar a España, él fue a estudiar a Cuba, tal y tal cosa. Porque yo me tracé o metas y trabajé en pos a eso. Y yo no dejé que mi realidad me definiera, Afectará tu futuro. sobre todo. Qué bien. El motor que te lleva a ti, te guía todo este tiempo a seguir formándote y a ejercer tu carrera de manera exitosa. Tengo entendido que ha sido lo que viste de tu madre. Ujú. Bien. Pero en algún momento, esta realidad, que ya estamos saliendo casi de ahí, que reciente, ¿verdad? Que arrastraste de la ausencia de tus padres, ¿en algún momento te cuestionaste si seguir o quedarte atrás, si decirte, ¿qué voy a hacer? Ante un mundo tan difícil como el cine, Ujú, el teatro, claro. que aquí en este país realmente no está esa organización, ese Claro, sector, o al menos en claro. ese tiempo, tan desarrollado como hoy. Y ni cuando tú no vienes quizás del hijo de, o el padrino de, o con el apellido de, el reto es mayor, Es mayor, hay que sí. decirlo, la verdad. Y pasa aquí, en cualquier lado. A veces la industria es muy cerrada, no todo el mundo puede entrar y tú tienes que demostrar el doble cuando tú vienes de una realidad como la mía, que yo no vine con referencia, me mandó fulano de tal, no. Yo vine atento a mí, Dios, únicamente. Eh, pero yo, es que lo que te decía anteriormente, es que yo nunca me vi con un plan B. Mi plan A siempre fue echar para adelante, trabajar, era que yo tenía que progresar, es que yo tenía que salir de esa realidad. Y es que yo sé que quizás había muchas opciones en el mundo, había muchas opciones en la calle. Yo me rodeaba de gente adulta y yo vi muchas cosas a muy temprana edad que me corrompían, que pudieran corromperme de cierta manera u otra. Pero yo tenía un objetivo tan claro, Sabía que ese no era lo tuyo. que Sabía que no, ese o no sea, era. es que es lo que te digo, o sea, esa fuerza mayor, ese poder interior, no me hacía ponerme a pensar o ponerme quizá a incentivarme a probar otras cosas o estar en un medio artístico que se ve de todo, o sea, de todo el mundo lo sabe. Y yo aún así veía esas cosas y yo me centraba, o sea, incluso hasta en el colegio, cuando yo estaba en el colegio, yo trabajaba y estaba en el colegio también. Yo, por ejemplo, cuando comencé en Teleradio América, que yo estaba en el colegio, trabajaba en Teleradio América aquí en Santo Domingo en la mañana y yo tenía que salir de ahí a la 1 de la tarde y yo tenía que estar a las 2 en el colegio. Y yo llegaba, o sea, tenía que salir de Teleradio América a San Cristóbal, cambiarme huyendo e irme a coger mi clase. Que tomaba Esa fue clase. tu primera puerta que se te abrió en el mundo ya del cine, la comunicación. No, no. Fue la primera puerta a nivel nacional. Porque yo comienzo en San Cristóbal en Cablevisión Canal 8, en un programa juvenil. Bien. Ahí Ahí comienzo. empezaste. Ajá. Ahí ¿Qué edad empecé. tenías? Yo tenía ahí ya como 16 años, Ok. 15, 16 años, sí. Bien. Y la escala, o sea, al cine ya más profesional. Eh, yo comienzo, o sea, primero tengo una etapa de hacer teatro en la iglesia, creo que todos pasamos por Sí, ahí, los sí. típicos actos del colegio. Y mi primera película que primero fue en Backstage, yo tenía 17. Muy joven todavía. Sí, incluso, yo me acuerdo que yo, en el rodaje de esa película, que fue Verdad o Reto,
Yo trabajaba en el departamento de casting y yo estaba ya o sea, en camino a mi graduación del colegio. Mi graduación del colegio fue un día de filmación de la película que amanecimos filmando. Yo era el más pequeño de la producción y era muy obvio, obviamente, todo el mundo sabía que yo era el más pequeño. Y me recuerdo eso con mucha alegría y nostalgia, porque recuerdo que nosotros filmamos de madrugada, amanecimos en una filmación y terminamos a las 8 de la mañana. Y recuerdo ver a todo el mundo felicitándome porque yo me iba a alistar para irme para mi graduación del colegio. Y recuerdo, tengo esa imagen muy fresca porque fue lo que en la mañana todo el mundo, felicidades, Isma. Y yo veía como vivía como una película dentro de ese momento. Y yo salí, o sea, de haber amanecido filmando a graduarme en el colegio. Y de luego, al otro día, tener filmación normal. ¿Qué tú sientes que ha tenido que dejar atrás para poder continuar tu carrera profesional como actor, productor y cineasta? Yo creo que he tenido que dejar atrás mis sentimientos, mis emociones. Yo he tenido que poner a un lado quizás como yo verdaderamente me sentía, lo que yo verdaderamente pensaba muchas veces o tenía esas sensaciones, esas emociones que yo estaba navegando, que estaba descubriendo, porque como comencé muy joven, hay cosas que yo no sabía cómo ponerle nombre, porque nadie me orientó a que había que poner un nombre a ese sentimiento o a ese suceso de tu vida. Entonces tuve que como dejar de cuestionarme cosas en ese sentido, ponerlo a un lado y enfocarme en trabajar. Trabajar. Reprimir todo lo que tú estabas sintiendo en ese momento para poder enfocarte en lo que... Totalmente. O sea, yo tuve que incluso como que poner el duelo a un lado, poner mis ausencias a un lado, poner muchas cosas de mi vida personal a un lado y dejar de cuestionarme cosas a nivel personal como cualquier niño y cualquier adolescente, porque la adolescencia es vital o sea, en el proceso de ser humano. Esa etapa difícil Sí. de la vida es la adolescencia. Es la más difícil porque es donde tú tienes más preguntas, es donde tú te sientes más inseguro, es donde tú necesitas realmente orientación, porque tú la única orientación que tienes es la del colegio. Entonces, en tu casa, que es una institución, como siempre se dice, es donde uno se forma como ser humano, como enter de una sociedad. Entonces, yo tuve como que dejar a un lado esas cosas. Y después que fui creciendo, fue como que entendí, tuve como que volver para atrás. Sí. Tú sabes, como que avancé demasiado y llegó un punto que obviamente no hacer las paces con las cosas emocionales que había atravesado. Entonces tuve que como que volver para atrás, comenzar a tomar terapia, a vivir el duelo de manera real, a ser consciente del duelo y luego seguir. Qué bien. ¿Qué tan difícil tú entiendes que ha sido mantenerte en esta área del cine y teatro? Dificilísimo. O sea, es muy difícil porque en el caso de artistas como yo, que nos vivimos retando, que queremos hacer cosas diferentes, que estamos nadando contra la corriente con las cosas que hacemos, con las cosas que estamos aportando a nivel artístico, nos cuesta el triple. Porque uno no eligió el camino fácil, el camino angosto, por decirlo así. Uno eligió el camino que cuesta muchísimo llegar, pero el que sí te llena de prestigio y el que sí te llena de respeto. Entonces, cuando en mi caso, que yo comienzo muy temprana edad, que comienzo teniendo un montón de referentes, que tengo que posicionarme en una industria donde yo lo que quiero es probar cosas, donde yo pasaba de estar como presentador a ser reportero en un medio, donde comencé a hacer producción, pero también yo era actor, donde también, o sea, pasé por tantas áreas porque estaba buscando esa definición. Y recuerdo que en ese momento recibí muchos comentarios negativos porque la gente me decía, tú tienes que posicionarte, tú tienes que buscar darte bueno en algo. Yo decía, pero la gente no entendía que yo era tan joven que yo lo que estaba era probando. Exacto. Porque mucha gente, obviamente, como me vio trabajando desde muy temprana edad en el medio, no sabía que yo era un niño que estaba descubriendo cosas. ¿Cómo tú manejaste esa crítica? Porque me imagino que fue acérrima, porque Claro. mucha gente, todo el de tu entorno, siempre hay personas que Sí. creen entender lo que uno necesita. Con Y trabajo. uno no lo sabe hasta que lo vas descubriendo, precisamente Claro. como lo hiciste tú. Con trabajo. Yo siempre he dejado que mi trabajo hable por mí. Y yo recuerdo, yo decía, cuando yo estaba en la televisión, en todos los programas que estuve, me llamaban comunicador. Después pasé a hacer teatro, yo era el actor. Comencé a producir, el productor. Yo lo que he dicho, que sea la gente que por lo que yo haga me reconozca.
Yo nunca he sido mi carta de presentación. Yo nunca llego a un lugar y que, yo soy el actor. Eso es lo que le cuesta muchas veces a uno como artista, venderse en muchas cosas. Pero yo lo que dejo que mi trabajo hable por mí. Y con lo que tú veas que yo estoy haciendo, tú sacarás tus conclusiones. Pero yo sí creo y yo sí me considero un artista. Yo lo que hago es arte y trabajar. Y donde haya trabajo, yo voy a estar anotado en la primera fila, en el primero en la lista, porque yo sí sé lo que es el trabajo honesto y sí sé los frutos que da el trabajo honesto. Evita crear basureros improvisados. Estos son grandes focos del mosquito del dengue. Cuida tu hogar y tus vecinos. Es hora de accionar. Ganémosle al dengue. ¿Cuál ha sido el proyecto de mayor reto para ti? El mejor proyecto que tú consideras que haya trabajado, ¿cuál ha sido ese? Bueno, yo no diría que el mejor, porque yo, en mi caso, como te decía, que busco superarme de una producción a otra, yo siempre lo último, siempre va a ser lo mejor, porque yo voy a estar evolucionando y voy a agregar cosas a esa producción que quizá la anterior no tenía y eso le va a dar un toque diferente. Pero quizá mi primer gran reto fue producir una obra que se llamaba Los Incomprendidos, que era junto a Miralba Ruiz, Sabrina Gómez, Francis Cruz y un servidor, que era la primera obra que yo estaba produciendo y actuando al mismo tiempo. Wow. Fue como mi primera producción independiente. Yo había trabajado ya en otros proyectos como coproductor o asociado, por eso esa fue como mi primera producción solo y fue una idea original también. Entonces, fue que ahí como que yo me gradué como productor 100% y fue mucho trabajo, fueron muchos sacrificios, fueron muchos retos. Y fue mi gran escuela. Ahí aprendí un montón y de ahí vinieron muchas cosas más. Muy bien. ¿Tú consideras que el cine y la producción te han ayudado a sanar todas estas vivencias que tuviste desde la infancia? Totalmente. El arte ha sido un medio sanador grandísimo. Yo lo que siempre he dicho a través como escribo también teatro, que yo he cogido mi dolor y he hecho arte. O sea, yo por eso, cada obra que escribo, cada obra que produzco, hay una parte de mí, porque es mi manera de sanar. Pero yo siempre ha sido mi frase de batalla, o lo que siempre exhorto y lo que siempre digo a la hora que tengo la oportunidad de expresarme ante un público joven o nuevos talentos, es que el arte tiene el poder de sanar, de educar y de entretener. Son 3 pilares para mí importantes que debe tener una producción o un proyecto. Buscar la manera de sanar al público, porque la gente que consume teatro, que consume cine y es capaz de identificarse en una de esas historias, está sanando porque está viendo una empatía con el arte, está conectando. Y con el teatro igual también. Entonces yo creo que sí, uno a través del arte, yo a través del arte he sanado mucho. Y creo que agradezco al arte y agradezco este talento, este don que Dios me ha puesto, que me haya cogido tanto y me haya recibido de tal manera que hasta el sol de hoy sigo involucrado en el arte, porque eso es lo que me ha permitido quizás mantenerme firme y quizás no desviarme con cosas banales, sino el arte me escogió, el arte bueno, el arte de calidad, el arte puro, y eso es lo que me ha permitido mantenerme firme. Si el arte quizás no me hubiese escogido, yo no sé dónde estaría, definitivamente. Entonces le agradezco mucho a este don que Dios ha puesto en mí. Dentro de todo este ambiente de autoformación que te tocó vivir desde la vida, sí, de la vida, ¿qué lecciones de vida tú sacas de ello? Que vas a conservar para futuro y por siempre. Bueno, me tocó aprender esto y lo voy a aplicar para mí de ahora en adelante. ¿Qué lección en específico tú nos puedes contar? Bueno, que he tenido tantos aprendizajes, sobre todo profesionales, porque es lo que más he desarrollado. Sí. Empezaste a trabajar muy joven. Sí. Entonces como que tengo más cosas que decir a nivel profesional que personal, increíblemente. Pero siempre he creído que el talento te lleva hacia la puerta, pero la preparación te la mantiene abierta. Siempre he creído que para cualquier cosa que uno haga en la vida uno tiene que prepararse. La vida te prepara a nivel personal y a nivel profesional. Quizás yo tengo hoy en día esta mentalidad o este nivel de reconocimiento, es porque las cosas que me pasaron a nivel personal me preparó para lo que yo iba a vivir a nivel profesional. Entonces la vida te prepara. Y mi mayor lección quizás que puedo destacar de la vida,
y eso me lo dijo una vez mi tía Rocío, es que la vida gira. La vida gira. Hoy en día tú puedes estar viviendo algún suceso importante en tu vida y confía que la vida va a dar vueltas y la vida va a girar constantemente. Hoy tú puedes estar arriba, mañana tú vas a estar abajo, tú puedes estar quizá el otro día en el término medio, pero la vida gira siempre. Por eso tener mucha buena memoria para ser siempre muy agradecido. ¿Qué cosa te mantiene humilde, con los pies en la tierra? Que yo no he alcanzado todo mi potencial. El reconocer que yo no he logrado todo todavía. El reconocer que yo todavía sigo siendo un aprendiz. Que sigo siendo un buen estudiante de mi carrera, de la vida. Yo por eso me sigo preparando, sigo estudiando, sigo analizando la conducta humana. Yo no me canso de aprender de la gente que me rodea. Yo no me lo sé todo. E incluso yo siempre que me toca trabajar en proyectos grandes, elijo trabajar con gente que me supere, trabajar con los mejores, porque yo quiero aprender. Yo quiero seguir aprendiendo, yo no quiero saberlo todo, por eso me encanta viajar, quiero ir a lugares nuevos, quiero ver obras nuevas, quiero dejarme sorprender siempre por la vida. No me lo quiero saber todo. Al niño que creció, ¿verdad?, en ausencia de sus padres, ¿qué le dirías hoy en día, este Ismael de hoy, a ese niño? Síguele haciendo caso a tu intuición, que te va a traer grandes frutos. Muy bien. Y a los jóvenes que nos sintonizan, a todas las personas que hoy en día escuchan nuestros espacios, en una sociedad tan difícil como la que se está viendo de la nuestra, con muchas carencias de valores, de formación también, los padres cada vez más distraídos de lo que es la formación de sus hijos, ¿qué mensaje tú pudieras darle a ellos? Tú sabes que yo siempre he dicho que yo nunca he querido ser ejemplo de nadie. Yo nunca he pensado y he trabajado con la mentalidad de que la gente me mire como un ejemplo. No lo he buscado, no quiero serlo. Simplemente le exhortaría a los jóvenes que busquen la manera de ser auténticos y de prepararse. Aunque hay muchas bullas alrededor que creen que el estar preparado no es necesario, yo te digo que sí. Porque llega un punto que el talento, la gracia, no te estanca. Y hay mucha gente talentosa que ya lo único que tiene es talento. La preparación es lo único que te va a permitir ser constante en la vida. La preparación es lo único. Bueno, como decía nuestro querido Jackie Núñez de Risco, se improvisan las palabras, pero no las ideas. O sea, tú puedes tener la capacidad de improvisar en muchas cosas en la vida, pero lo que te permite realmente tener una base de esas cosas que tú hables, que tú digas, va a ser esa preparación. La preparación siempre va a ser un punto de partida inefable. Entonces yo siempre le voy a exhortar a los jóvenes que sí es muy lindo el arte, es muy lindo el teatro, el cine, es muy lindo las redes sociales, pero piensen a largo plazo, piensen de que la preparación en lo que te guste, no tiene que ser en el arte, tú quieres prepararte en ser el carpintero, pero ser mejor carpintero. Nunca pienses que lo que tú haces es pequeño, porque siempre hay alguien que te está viendo. Ismael, tú sabes que, como te comentaba, ¿verdad?, detrás de cámara, esta plataforma de nuestro programa es una plataforma que surte como una plataforma para tú poder reconectar, visualizar y transmitir esa reconexión y visualización a todos los que nos sintonizan de todas las cosas que los emprendedores y los triunfadores viven para poder, ¿verdad?, llegar a tener éxito en la vida. Eso es lo que nos convierte en un procesado. Tú eres uno. Gracias por estar aquí, gracias por contarnos de ti, gracias por llevar este mensaje a todos los que nos escuchan. Agradecerte y seguir deseándote éxito del más alto que nos represente como dominicanos que somos, siempre esforzándonos por lo que queremos a pesar de nuestras circunstancias. Así que Ismael, te agradezco muchísimo haber participado hoy por acá en Procesado. Gracias a ti, Emilio. Yo súper contento de aportar un granito de arena a tu proyecto y te deseo muchísimo éxito. Creo que es vital que proyectos como estos tomen protagonismo hoy en día en la sociedad. Que se le dé prioridad a lo que debe tener prioridad. Gracias. Igualmente a ti, que sigas inspirando. Gracias. Ha sido todo por hoy.
un programa más, Procesado con Emilio.